Buenos días a todos. Como ya os acaban de decir, somos de APUDEPA, una asociación de defensa del patrimonio cultural aragonés. A mi lado está Xavi, yo soy Belén y somos, debéis de saberlo, una organización, una ONG sin ningún ánimo de lucro, no tenemos ninguna subvención. Solamente cubrimos gastos con las cuotas de los socios y llevamos trabajando, este año que viene llevaremos 20 años. Bien, en esa trayectoria nos hemos encontrado con muchas cosas, muchas dificultades y en estos momentos estamos precisamente inmersos en la defensa de una fábrica, una antigua metalúrgica y fundición que es Aberli. No sé si conocéis algo la historia, pero sí que conviene que tengamos algunas ideas claras. Ya sabéis que está en el Paseo María Agustín, en el número 59, cerca donde está el Portillo, la antigua estación. Es una fábrica que lleva como 130 años ahí. Es decir, que se creó en 1880, pero su fundador, un gran emprendedor, un hombre clarividente, bien preparado, Antonio Aberli, que da nombre a la fábrica durante 130 años, ya vino desde Francia, desde Lyon, por la década de los años 50. Me estoy refiriendo a 1855. Y allí se vinculó a esos inicios de la industrialización en España. Es decir, que si Inglaterra llevaba ya más de 100 años de industrialización, en España se necesitaba cambiar, renovar los métodos tradicionales, que en muchos casos para la agricultura estaban vinculados con incluso la época romana, el arado romano, a una introducción de herramientas que supusiesen un cambio, el cambio de la era industrial. Y desde ese punto de vista, pues, Aberli fue una empresa muy importante. ¿Por qué? Porque fue introduciendo por importación maquinaria del extranjero y por creación propia también introdujo esa maquinaria. ¿Para qué? ¿En dónde? Bueno, pues un aspecto fundamental es lo agroalimentario. Es decir, había que renovar la agricultura. Y ellos, por ejemplo, trabajaron mucho en el campo de las harineras, en el campo, por ejemplo, también de las azucareras, en el campo de las almazaras, es decir, todo lo relacionado con el aceite. Es decir, una industria muy básica, muy importante para esa renovación que hacía falta y renovación social. Entonces funda una empresa, esos son unos aspectos, y otros, por ejemplo, el hidráulico. Ellos también crean turbinas, por ejemplo, para el tema de la creación, pues, de esta energía. Y también incorporan con el tema de la fundición, van a incorporar los trabajos, digamos, de histórico-artísticos, los de soportes como columnas, como fuentes, etc. O sea que, ¿cuál es una de las características para que esta primera revolución industrial, con muchísimas dificultades, y ahora os diré una, si saliese para adelante? Pues en definitiva, veis que una de las características es la diversificación de los productos. Él diversifica mucho y con eso puede salir adelante. ¿Por qué? Porque
existían muchísimas trabas para poder desarrollar una industria, porque era más barato importar que fabricar aquí. Sencillamente porque, digamos que había muchísimos aranceles, había que pagar mucho por importar el acero, el carbón, etc. Entonces, había muchas dificultades. La producción de Aberli, pues, no es de gran demanda, no como entendemos hoy la industrialización de mucho producto, sino de una demanda muy especializada, con mucho valor añadido y, digamos, pues de demanda por parte de los particulares. Fue una fábrica reconocida inmediatamente. ¿Por qué? Por esos productos de mucha calidad que han mantenido hasta su cierre en el año 2011. Los productos de calidad de Aberli. Y una imagen emblemática, por ejemplo, de ese desarrollo también vinculado a la historia del arte, es la estatua del Justicia de Aragón en la Plaza de Aragón. O, por ejemplo, las columnas metálicas en la Facultad de Medicina. Digamos que la fábrica es una fábrica que se llama Villa Factoría. Se llama así. Sí, pasamos a ver imágenes. La fábrica, de hecho, fue un poco amputada como consecuencia de la autovía que nace desde el propio Portillo. Esa Villa Factoría, como sabéis bien, y si no os fijáis ahora cuando paséis por la Paseo María Agustín, viene presentada por la casa del propietario, la de don Antonio Aberli. Es como un hotelito francés. Claro, los orígenes franceses están muy presentes. Y además, don Antonio, fijándose ya en su fábrica de Lyon, porque ellos, la familia, ya tenían uno, y era gente muy emprendedora. Él era muy emprendedor, creó otra también en Bilbao. O sea, no se conformó solo con lo de Zaragoza, creó otra en Bilbao. Pues bien, lo que hizo es articular perfectamente todos los espacios desde el comienzo absolutamente necesarios para que fuese una fábrica modelo, donde, digamos, el tiempo y el reloj preside precisamente la entrada del recinto fabril. El reloj y la sirena son las sirenas, pues, son elementos fundamentales. ¿Por qué? Porque es el concepto del tiempo, de un horario, es la industrialización de unos trabajadores que evidentemente él irá formando como especialistas. ¿Por qué? Porque además de su vivienda, independizada por medio de unas verjas, está la fábrica. Y esa fábrica tiene una serie de talleres, naves, como le queramos llamar, pero perfectamente perfectamente especializados, y en eso están las oficinas donde están los planos y la documentación. Este es un aspecto muy importante porque la familia Aberli, luego también Bea y Jauke, han mantenido esa mentalidad de don Antonio, la han mantenido durante esos 130, 150 años, si lo consideramos desde cuando vino a Zaragoza. Y eso es excepcional en el panorama histórico europeo y español. Han mantenido esos espacios y además unos espacios que ahora os voy a decir. Os decía el de las oficinas. Allí en las oficinas hay un cartelito que dice: sea breve, el tiempo es oro. Para que nos veamos esa mentalidad industrial de capital, del capital. En ese aspecto
digamos que enlazan perfectamente con los tiempos contemporáneos. Pues bien, ahí hay una documentación que es de una gran cantidad y gran calidad. Pero no haríamos nada solamente con los ingenieros, con los proyectistas o con la documentación. Naturalmente tenía otras naves como por ejemplo lo que van a ser la carpintería, donde se hacen los modelos, porque hay que... Pues sí, si quieres... Sí, pues mira, en este plano sí que vemos muy bien lo que era la sucesión de espacios de toda la fábrica. Ahora estamos viendo lo que es el área total de la fundición. Está dentro de la manzana, pero resaltado está la fundición. Sí, vale, perfecto. Entonces, lo que nosotros más conocemos es la parte de la fachada que da al Paseo Mero Agustín, donde se encuentra la vivienda de la propiedad, que sería ese volumen de ahí, y asociado al jardín histórico que también vemos en la esquina. La entrada de la fundición tenía las dos puertas, la que utilizaban ellos para todo lo que es materiales y la del personal, más pequeña, y una báscula, nada más entrar. Y en ese primer volumen están las oficinas, que es donde están también el archivo histórico de la fundición, y justo al lado, adosado, estaría el taller de ajuste, que sería el último espacio que utilizaban en el proceso de fundición, pues para todo lo que es, o sea, para dejar la pieza ya para salir a la venta. Ahí también está abajo a la derecha el taller de herramientas, que luego veremos imágenes, exacto, que ahí tenían perfectamente organizado todas las herramientas para que cualquiera pudiera entrar, cogerlas, devolverlas. Luego, más a la derecha, tendríamos el otro volumen grande que sería el de la fundición, todo ese espacio central, que estaría dividido en dos zonas. En una, el de la izquierda más pequeña, que tenían pues para acopio de material, y el de la derecha, que es una nave totalmente diáfana, que es donde ellos realmente producían las piezas de fundición. Ahí es donde tenían los hornos, y de ahí con una serie de grúas que ahora veremos es donde repartían toda la colada de la fundición. Abajo tendríamos el taller de la carpintería, esa nave de ahí. Ahí tienen todos los modelos que iban... Bueno, en el taller es donde producían las piezas de los modelos, y en la planta de arriba es donde tenían el almacén de todas las piezas que habían producido. Eso perfectamente seriado y organizado para reutilizarlo. Un poquito más a la izquierda hay una pequeña nave de pintura que estaría en medio de las dos naves. Claro, estaba separado por tema de riesgos y tal, el de la pintura, y un poco más a la izquierda la nave de modelos, que es pues también donde guardaban todas las piezas, tanto de maquinaria como de modelos que utilizaban en la fundición. El último espacio que queda más al fondo es los cobertizos, son semiabiertos y lo utilizarían pues para parte de pues acopio de carbón, de materiales pobres, digamos, que utilizaban ellos pues de madera. Entonces, lo interesante de la fundición es que, de la misma forma que ahora las empresas se organizan con una nave única, un volumen único, ellos lo tenían organizado por diferentes volúmenes y todos ellos quedaban unidos por esa red de raíles que vemos en medio, donde las piezas iban de una nave a otra, cambiando de todo lo que es el proceso productivo de la fundición. Sí, por consiguiente, ya tenemos que tener claro que esa producción es de alta calidad y es uno de los grandes valores de Aberli, y que esa producción se ha mantenido hasta ahora mismo. Por otro lado, también que hay un archivo histórico excepcional, no hay otro en España que guarde esa memoria de tanto trabajo a lo largo de siglo y medio. Esos raíles de comunicación prácticos, porque estamos hablando de herramientas, instrumentos muy pesados, y se ha conservado porque eso es lo que se ha utilizado hasta hace 4 días, y literalmente. Y estos son... y también el sistema, digamos... sí, el sistema de fuerzas, cómo movían todo eso.
Eso es interesantísimo, es el cuarto valor. Entonces, don Antonio Aberli, pues en definitiva, claro, se tuvo que ajustar a la época. Fue el sistema hidráulico. Desde la Remoreda pasaba una acequia y con un salto de 11 metros, producía pues energía para mover la maquinaria en ese taller de ajustes o maquinaria. Pero cuando esa acequia fallaba, porque se limpian las acequias al cabo del año o no hay agua, había una máquina de vapor. O sea que la máquina de vapor, ahí están, el salto del agua y la locomóvil, que se llama la máquina de vapor, que se conserva. O sea, es que es como una especie de milagro el que una máquina tan antigua, inglesa por supuesto, se conservase. Esas son las primeras energías, la hidráulica, la de vapor, y hasta que a principios del siglo XX su hijo, don Fernando, pues introdujo la electricidad. Pero la energía hidráulica se ha estado utilizando hasta los años 60, porque claro, también eso abarata costes. O sea que son muchas confluencias de la excepcionalidad de Aberli. Y desde ese punto de vista, pues ya tenemos otras características que podemos sacar. La autenticidad son cosas auténticas, no es que nos las estemos inventando. Y ahora haremos referencia a estas interesantes imágenes. La segunda, la integridad. Está todo, es que está todo. ¿Por qué? Porque han sido muy conservadores. Pues bien, don Antonio, como decía antes, le reconocieron inmediatamente esa categoría en la iniciación de la industrialización y en París, Londres, Chicago, Túnez, Madrid, Bruselas, le fueron concediendo sucesivamente muchos premios. Y entonces, desde ese punto de vista, claro, tiene un medallero muy impresionante y en la fachada hace referencia. Claro, un aspecto importantísimo es la historia social. Nos parece que, evidentemente, eso no se hace con los propietarios y con los técnicos. Es la gente, los trabajadores que un día a otro están formando parte de ese equipo. Y ese equipo concluyó a finales del 2011. ¿Por qué? Especialmente no porque fallaba la calidad, sino por la competencia china y por la falta de apoyo, digamos, local. Son impresionantes estas imágenes históricas de el trabajo. Este sería en el caso del taller de ajustes, taller de maquinaria, carpintería, claramente. Claro, este es taller de ajuste, eso es seguro. Bueno, pues lo impresionante es que cuando estuvimos nosotros fotografiando, afortunadamente pudimos fotografiar en el 2013 finales, justo antes de pasar a la propiedad, estaba todo así. O sea, claro, no estaban las personas, ¿verdad?, que es lo que da vida, pero todo. Tenemos luego imágenes, ¿verdad? Aquí, sí, esto es en relación con, me parece que está de ajuste. Estos son los anexos al taller de fundición. Claro, son edificios muy prácticos desde ese punto de vista. Estamos hablando, el profesor Manuel Silva habla de palacio de la industrialización. Es un poquito esos mecanismos de comparación, ¿no? Lo podemos decir así, o simplemente que estamos hablando de edificios excepcionales de la industrialización. Este es el plano original, sí, de la época del hijo, Fernando. Y las distintas secciones, claro, son edificios, como podéis ver,
en general, fundición, taller de ajuste, como muy diáfanos, muy altos y con una iluminación muy buena, porque estamos en la época de esa primera industrialización que en España duró hasta la Guerra Mundial, hasta la Primera Guerra Mundial. Fijaos, esto está ya en relación con el almacén de lo del taller de carpintería. Fijaos, esto es finales del 13. Pero esto es con respecto a objetos histórico-artísticos, de demandas de artistas, Pero ellos sabían dónde tenían las cosas y podían localizar las piezas a demanda. Fijaos, esto es irrepetible en toda España y es lo que... Este es el taller de carpintería ya en otra fase, en otro momento, como nosotros lo hemos visto. Entonces, ya sabéis que el patrimonio industrial, como se ha empezado a valorar a nivel de conservación, y la iniciativa la toma Inglaterra por los años 60. Evidentemente todo es una cuestión de mentalidades, cuesta entrar en los distintos países. Nosotros, cuando nació Apudepa, pues, por ejemplo, Cataluña ya estaba tomando iniciativas muy interesantes y aquí en Aragón pues vamos siempre más retrasados. La problemática, taller de fundición, ha sido que este complejo industrial no fue debidamente catalogado en su momento, que por su excepcionalidad tendría que haber sido declarado bien de interés cultural, porque estamos hablando de una catedral o un palacio de la industrialización, como le queramos llamar, por si eso nos sirve para entenderlo. Piezas. Esta es la nave de modelos, que es impresionante, porque era una doble, fijaos, de doble altura, diáfana, para poder manipular la maquinaria. Esto es solamente una familia, la familia Berli-Hauke, porque así se llama la actual propietaria y los actuales propietarios, con un amor excepcional. Entonces, mirad, esas, por ejemplo, naranjas son autoclaves. Autoclaves era para desinfectar material, Claro, en la época, bueno, para hospitales, guerras, etcétera, ha sido muy importante. Eso es otra también de las aportaciones de Aberli. Por cierto, que ellos patentaban sus modelos, o sea que tienen esa dimensión, todo lo que se conservaba. Bien, todo esto como consecuencia de la nueva propiedad, pues ha sido retirado una nave. Pero como decía, no fue catalogado debidamente. ¿Qué sucedió? Pues que ya sabéis, vosotros sabéis muy bien que en las ciudades los solares valen mucho y si están bien situados, más. Entonces, evidentemente, al existir empresarios que pueden comprar y además ellos se vieron muy apurados, los propietarios, porque hubo un momento que no podían pagar a los bancos y, en definitiva, se hizo una venta cuya función, en definitiva, pues iba a la desarticulación de todo este complejo. Y es entonces cuando nosotros solicitamos la catalogación de bien de interés cultural para esta fábrica. Y como eso solamente fue aceptado en una pequeña parte, es decir, la protección de un tercio, el tercio justo que coincide con lo que da el Paseo María Agustín, la casa, las oficinas y el taller de ajuste. Entonces,
y como bien catalogado del patrimonio aragonés. No es lo mismo bien de interés cultural que bien catalogado, pero además es que la fábrica se desarticulaba al quitarle 2/3 y además 2/3 fundamentales, la parte de lo que es la fundición y la parte también de carpintería y modelos. Y en ese proceso estamos en ese proceso ante el juzgado del Tribunal de Justicia de Aragón y bueno, pues vamos a ver cómo resulta. Que sepáis que no es una cosa que lo diga solo Apudepa del interés de este edificio, sino que en esta ocasión las más altas instancias del país, y puedo citar, por ejemplo, pues la Real Sociedad de Ingenieros de España, se ha manifestado por escrito a favor de la fábrica de Aberli como algo excepcional para la conservación y la declaración de bien de interés cultural. Han sido muchos colectivos, desde Zaragoza, muchos expertos que nos han apoyado con 11 informes de expertos y muchos profesores. Y últimamente, no sé si os habéis enterado, que World Monuments Fund, que es una asociación con sede en Nueva York y que cada 2 años convoca, digamos, una lista de patrimonio en el mundo en peligro. Pues bien, nosotros lo hemos solicitado a World Monuments Fund y nos lo han aceptado, de tal forma que se presentó el pasado 15 de octubre oficialmente este organismo de Nueva York, en el que Aberli es uno de los 50 bienes en el mundo de excepcionales de interés mundial que están en peligro. Sí, ahora... Sí, pues de toda esa sucesión de imágenes que hemos ido viendo, que corresponderían a los distintos espacios que hemos explicado, la parte que actualmente estaría catalogada por la DGA sería lo que vemos. O sea, esto sería Aberli completo y correspondería a la vivienda que ni siquiera íntegra, serían solamente, bueno, lo que conocemos del exterior, las oficinas y la nave de ajuste. Entonces, por eso nosotros entendemos en que el valor de la fundición está en la integridad de todo el conjunto. Y entonces, pues que solamente conocer 1/3 de la fundición, pues claro, no tiene sentido, ¿no? Y este es el proyecto de la promotora, que actualmente es propietaria del solar. Bueno, pero por centrarnos en Aberli, lo que propusimos, porque Apudepa, en el momento que supimos de la noticia de la compra de Aberli, formamos parte de la plataforma Salvemos Aberli con otros colectivos de la ciudad, hay de asociaciones de vecinos, asociaciones culturales. Sí. Ah, esa es la de la locomóvil y esa es de la fundición. Locomóvil, sí. Desde la calle se ve, exacto. Pues lo que propusimos era un proyecto alternativo que diera uso a la integridad del conjunto, porque además, como hemos visto, una de las ventajas que tienen estos espacios es que hay para todo y para todos. Entonces, así como hay espacios, pues los que son de acopio de materiales, que están todo organizado y tal, el tema de la fundición no es que esté vacío, es que es así. La fundición es una nave muy diáfana con el sistema de grúas que hemos visto para mover la colada de la fundición. Entonces, lo que proponíamos era pues un consorcio o sea, primero que pasara a propiedad pública, porque entendíamos que es la mejor forma de conservación, pero una gestión comunitaria, pues de tipo otros espacios que conocemos en Zaragoza, como el Luis Buñuel o otros en otras ciudades como Can Bayón, Barcelona o el Matadero de Madrid. Entonces, aquí hicimos una propuesta de usos que podéis consultar en la página. Bueno, tenemos aquí una copia impresa, pero en la página de ISU, la que es de revistas, es I latina SSUU,
está el proyecto, por si queréis consultarlo. Entonces, pues aquí unas imágenes un poco alegóricas de lo que entendíamos podía llegar a ser. Además, como habéis podido comprobar respecto a las imágenes históricas a las actuales, es que está tal cual. O sea, esto es de finales de 2013, las piezas están acopiadas en la nave de la antigua propiedad, pero se conservan en su totalidad. ¿Ves? Esta es, por ejemplo, la nave de fundición, donde pues, da cabida a serie de actividades más de tipo escénico o conciertos y tal. Y este es el proyecto que presentamos. Con el estado actual, la comparativa con otros casos que nos parecían de interés, la sucesión de espacios que hemos visto, una propuesta económica también por el tema de las fases de intervención en la fundición, pues una primera de consolidación y posteriores de pues, puesta en marcha de actividades y todo el tema. Y eso es todo. Si quieres comentar algo más, Belén. Tenemos a ver, ¿qué hora tenemos? Bueno, por eso nosotros consideramos que es importante que todas aquellas personas, desde los más jóvenes a los mayores, que tengan afinidades por cualquier motivo sobre estos temas y entiendan bien o en definitiva a través de su corazón entiendan el interés de una fábrica como esta u otras, que se sume a los movimientos ciudadanos y cuando solicitamos ayuda para estar, para comparecer, etcétera. Porque si socialmente estamos unidos, somos fuertes, evidentemente los políticos nos hacen caso. Pero si no es así, pues aunque tengamos muchas razones y bien avaladas y con mucho peso, pero en definitiva una situación legal conflictiva y una presión mediática, no os lo podéis ni imaginar el poder, porque lo hemos aprendido en la práctica, que hay por parte de estos, digamos, empresarios de la construcción, el peso que tienen, la fuerza en prensa, etcétera, cómo se manipulan las cosas. Como, bueno, pues desde las redes sociales también van echando mensajes para que distorsionan el interés social que tenemos por parte de Apudepa o la plataforma Salvemos a Berli o por la asociación Lanuza Casco Viejo, la asociación Delicias, etcétera. O sea, entonces don Antonio Aberli. Así estaba en su despacho en el 2013, presidiendo todavía la fábrica. Entonces, bueno, pues que vosotros que estáis también en un movimiento que en definitiva pues enlaza con esa industrialización y esos sentimientos, pues también nos ayudéis a extenderlo y a comprender todo esto. De todas maneras, lo mejor sería hablar un poquito entre vosotros y nosotros. Entonces, bueno, pues si dejamos 5 minutos esto y si queréis luego lo hablamos, preguntáis, porque hay muchas cosas. El archivo, esta es una parte. También las zonas ajardinadas, todo esto va separado por patios, etcétera. Esto es como estaba en el finales del 2013. Como veis, todo abarrotado, todo lleno. Y con máquinas más modernas, evidentemente, porque claro, se han tenido, pero también con las antiguas, o sea, que es que lo han ido guardando todo. Y hay auténticas maravillas. No dudemos que si este proyecto no sale para adelante, no sale desde el punto de vista de la conservación,
habrá un gran expolio por lo medio de la venta. Saldrán a los mejores museos de la industrialización de Europa, saldrán las grandes piezas de Aberli, con el marchamo Aberli. Zaragoza tiene que ser capaz de retener esto. ¿Por qué? Porque lo podremos disfrutar. Será un motivo de inspiración, porque el patrimonio es esa vinculación desde el pasado al momento actual. ¿Para qué? Pues para ir para adelante de cara al futuro, entender ese pasado y reconvertirlo. Pero nada mejor que verlo. Es que si las cosas no se ven, conceptualmente, solo por el concepto, es infinitamente más difícil. Esta es la zona de las turbinas, de los saltos de agua. Esto fue tomado, no os lo podéis imaginar en qué condiciones, todo de forma absolutamente legal, no es que nos colásemos, no. Pero teníamos muy pocos días, había que ir a unas horas determinadas porque si no, etcétera. ¿Veis? Esto es la zona del salto hidráulico. Entonces, y todo con un voluntariado, porque esto, aunque fue un profesional el que lo hizo y tiene mucho más material, pero ha hecho este resumen de 20 minutos para poderlo presentar, para que lo puedan ver también todo el mundo. Y en definitiva, podamos demostrar, porque si no tuviésemos esto, siempre podrían decir, no, es que aquello estaba desmantelado, había 4 cosas. No, miren, esto estaba exactamente así hasta que ustedes obligaron a sacar absolutamente todo de la fábrica, a pesar incluso de que ya estaba judicializado el tema. La nave de fundición, como veis, es un gran salón, y luego esas fotografías de antes recreativas, ¿verdad, Xavi? Donde se pueden hacer tantas cosas. Hay un vídeo de Monesma sobre la fundición de Aberli, o sea que esta parte sí que está bien reflejada en un vídeo vivo de cuando los trabajadores fundían. En el 97 me está diciendo Xavi, que es el de Monesma. O sea que más allá de esa apariencia de una puerta de entrada, de que parece que no hay nada, realmente hay mucho que preservar en todo este conjunto industrial. Aquí en España y en Aragón cuesta mucho sacrificio sacar estas cosas para adelante, pero no hay más remedio. Cuando se tienen claras las ideas, pues evidentemente hay que trabajar por ellas, porque de lograrlo, si lo logramos, será un triunfo de la sociedad. Nosotros lo hemos planteado así, no es un empeño de unas asociaciones, digamos, será un triunfo de la sociedad y para la sociedad. Aquí están los raíles, no sé si pero de mirarlos ahí se ven más adelante, para la manipulación de las piezas. Todo eso es, aunque parezca poca cosa, porque los que no somos expertos, pero es importantísimo y excepcional. Pues yo creo, Xavi, que si... ¿Qué os parece si hablamos un poquito entre... ¿O preferís seguir viendo este vídeo sobre estas imágenes tomadas entre octubre y diciembre del 2013?
Ahora desde la carpintería estamos subiendo a la zona de almacenaje. Antes hemos visto unas imágenes más antiguas, ahora veis cómo las hemos visto nosotros. Y todo esto está guardado por parte de la familia en una gran nave en Cuarte. O sea que no es que se haya tirado o se haya vendido, se puede recuperar, ¿entendéis? Y puede volver. Estas son las naves que se ven estas son las naves que se ven desde la salida hacia la carretera, hacia la Aljafería, que ahora por Escribá de Balaguer. Claro, que desde fuera no te puedes hacer idea de la riqueza del contenido que tiene en el interior, porque es una arquitectura pues austera, funcional. Pero claro, yo me acuerdo, alguna imagen sí que había visto por dentro, pero cuando tuvimos oportunidad de entrar, yo salí abrumado de la cantidad de piezas que estaban guardadas, imaginaos, en 130 años de historia de la empresa. Claro, y vas reconociendo piezas que luego ves por Zaragoza. O sea, lo que hablábamos de las columnas o de la Plaza Lanuza, que está al lado del Mercado Central, o de la antigua Facultad de Medicina en el Paraninfo, estaban ahí. Los chapiteles del Aseo, del Pilar, moldes de figuras, las ranillas que hay en el puente de la Almozara, que las pusieron para la Expo, también estaban ahí. Claro, ibas reconociendo tu ciudad en lo que fue su origen. Todo tipo de farolas, fuentes, bancos, porque aparte del aspecto industrial que comentábamos, tenía la parte artística como ornamentación tanto pública de las ciudades como privada. También vendían a la gente para sus jardines o para sus casas. Y todo esto, aunque parezca a primera vista caótico, no sé si habrá alguna imagen, pero estaba perfectamente documentado, seriado. Y como anécdota, cuando entramos, movimos una pieza para sujetar una puerta y enseguida se dieron cuenta de que faltaba una pieza. O sea, imaginaros tú el control que tenían de todo su patrimonio, ¿no? Y todos estos son los moldes que luego utilizaban para hacer, o sea, este sería el positivo, que utilizaban para hacer el negativo en la tierra, sobre la que luego echaban la colada de la fundición. Sí, y ¿cómo quedó eso en el ámbito familiar? Insisto que a través de bodas de la hija de Aberli, luego a través con ingenieros de la fábrica Jauque, y eso es lo que ha hecho que ese Aberli haya pasado hasta el momento actual a los Jauque, porque digamos que hubo pues una coordinación entre el ámbito familiar, la formación técnica, los ingenieros que al final acababan también casándose con las hijas del propietario, o a partir de mediados del siglo XX los hijos han sido Guillermo Jauque, que murió en el 2010, y a su vez ahora su hijo Guillermo también es ingeniero. O sea que la formación de ingeniería ha continuado en la familia. Lo que pasa es que desgraciadamente, todo hay que decirlo, en la familia hay división de opiniones en este caso, entre una parte propietaria, el 50%, y el otro 50%, las tías y los sobrinos. Sí, ahora se ve un poco oscuro, pero este es el techo de lo que es la nave de modelos. Entonces tienen unas cerchas que son originales, que las llaman cerchas Polonceau, que son como perfiles atirantados, y con eso se cubrían grandes luces de espazos diáfanos. Y ahora que se ve mejor, mirar, uno de los grandes males que se han hecho a esta fábrica con la nueva propiedad es que las estanterías estas que veis, ya vacías en el 2014, que conformaban una unidad con la pared, pues este nuevo propietario, la empresa Brial de la familia Briceño, los ha arrancado, de tal forma que ha creado una gran inestabilidad en este taller de
modelos y ahora está apeado, está pues con postes para que por si acaso. O sea que ha habido una voluntad de desmantelar lo poquito que había quedado tras ese vaciamiento que se había hecho. Sí, estas son las cerchas que comentábamos. Además, aunque desde el exterior parece, porque se ve el tejado con las tejas que está como, pues, que ondea y tal, vamos, yo vivo ahí desde hace 30 años y lo conozco así siempre, o sea, que tampoco es que haya empeorado, sino pues que en su momento se quedó así y así se ha conservado. Porque además, bueno, ya veis que es como retroceder en el tiempo. O sea, cuando se establecieron ahí en 1880, aún quedaban 32 años para el hundimiento del Titanic. O sea, para que nos hagamos una idea de qué fechas estamos hablando. Entonces tenemos los objetos originales, lo que comentábamos, en el estado puro. O sea, El profesor Silva, que es ingeniero en la facultad aquí en la Escuela Técnica en Zaragoza y que es un gran especialista y dirige una obra sobre la industrialización en España a lo largo de los siglos. Por ejemplo, escribe en uno de sus puntos del informe que Aberli es parte singular de la historia de Zaragoza, no siendo ético. Fijaos que dice que no es ético el renunciar a su materialidad, ahora que, no siempre de forma sensata, se reivindican estos tiempos como postindustriales o que se hace énfasis en la sociedad del conocimiento. O sea que esa sociedad del conocimiento exige, desde el punto de vista también ético, la conservación. Y dice también que Aberli es un tipo de empresa y patrimonio absolutamente únicos en la mencionada y restrictiva relación de 100 elementos del patrimonio industrial en España. Eso no lo hemos dicho, pero que sepáis que el Instituto de Patrimonio Cultural de España hace poco tiempo incluyó a Aberli como uno de los 100 elementos excepcionales del patrimonio industrial. O sea que está incluido en el Instituto de Patrimonio Cultural de España, que es la más alta institución que vela por el patrimonio. Y aún así, digamos que una mala catalogación, una deficiente catalogación, ha provocado pues toda esa lucha compleja y diversa que tenemos que mantener frente a la DGA. Ahora el ayuntamiento desde, desde urbanismo y desde la alcaldía sí que entienden la necesidad de conservación, pero en definitiva esa lucha contra algunos partidos políticos que no quieren aceptar lo que es la realidad. Y es una lástima que, en verdad, pierda tanta nitidez la imagen. Fijaos, esta chimenea cuadrada es excepcional también, porque las cuadradas son más antiguas que las redondas y están hechas de una forma muy especial. O sea, los obreros tenían que trabajarla de dentro a fuera. Eso lo explicaba un ingeniero. Esto, como estaba en el 2013, fijaos, fundiciones de este tipo artístico. Sí, pues casi, sí, vamos.
Bueno, pues si os parece, ¿alguna pregunta? ¿Qué idea teníais vosotros de Averly? ¿Qué idea, por ejemplo, tenéis de Averly? Si estáis aquí es porque algo os llama la atención, os lo conocíais o... Así lo vamos. Bueno, yo tenía una ligera idea del proyecto porque sabía que se había hecho alguna manifestación o algo así, ¿no? Pero vamos, no sabía que era tan impresionante. No sabía que era tan impresionante, ni no había visto nunca por dentro cómo era. Así que me ha gustado mucho la charla. Sí, no se sabe cómo... Sería una pena que eso se quedara en nada. Yo quisiera ver, después de esta excelente exposición, quisiera saber, bueno, pues ya que ha sido declarado como uno de los 50 monumentos mundiales y tal, Averly, ¿qué, digamos, el estado de la cuestión actual? O sea, ¿qué se puede hacer para mantenerlo? Y una vez que se haya mantenido, que eso lo esperamos todos, pues ¿cuál es el siguiente paso para rehabilitarlo y verlo como tiene que estar, como una fundición museo, como una fundición taller y, claro, no desmantelado como lo han dejado? Y gracias por la exposición a ambos. Pues mira, lo que nosotros planteábamos es, bueno, aparte que sería el riesgo inminente que conllevaría el actual plan urbanístico, que sería el derribo, pues en primer lugar la paralización de ese plan. Y luego lo que comentábamos era que entendíamos que a través de la propiedad pública, pero de la gestión comunitaria, pensábamos que era la mejor fórmula de que se puedan sacar rendimiento a estos espacios. Pues, conocemos otros casos de pues el Pablo Serrano, otros espacios de Zaragoza que son públicos, pero claro, no pensamos que no tienen la vida que se podría sacar. Y luego en el tema de la intervención, así como aquí estamos acostumbrados a las intervenciones en arquitectura muy agresivas, muy notorias, pues vamos, desde la asociación y en el colectivo de la plataforma sí que consideramos que tendría que ser pues ejercicios de intervención pues como cuando atiendes a un paciente, muy delicados, o sea, y de reversibilidad, de poca notoriedad y que vayan en primer lugar hacia la conservación, o sea, para que el deterioro no vaya más, y luego ya posteriormente por fases pues en restauración, porque sí que es verdad, además con técnicos que han participado cuando estuvimos haciendo el proyecto, no hay un riesgo inminente de derrumbe como algunas partes se empeñan. No, sí que es cierto, pues claro, es una empresa ha tenido falta de mantenimiento durante años, pero bueno, con sus posibilidades la han conservado. Entonces, por ejemplo, no veíamos nada de movimientos, nada de ataques de carcoma, muy poco, o sea, con toda la madera que hay ahí. Entonces serían intervenciones muy concretas y poco a poco, o sea, sin prisa, como pensamos que tienen que hacerse estas intervenciones. Es que siempre se tiene que imponer la sensatez. Estamos en un país en unos años muy complicados y, por consiguiente, eso hay que tenerlo como primera cosa. Y luego, bueno, pues siempre el control de la sociedad y el estar atentos y trabajar con los grupos técnicos sería lo ideal, porque ven más varios ojos que dos. Ya tenemos mucha práctica de barbaridades hechas, entonces, y de gastos inútiles. Entonces, esto lo queremos evitar a toda costa con Averly, que sea un modelo, un ejemplo de buen hacer en la conservación y en la integración con la sociedad. Daos cuenta que, fijaos, el 29 de mayo del 2014
estuvo a punto de ser derribado. Ese día estaba preparado para ser derribado. Pero el 28 de mayo, alertado un fiscal de Madrid por Apudepa, pues mandó una carta al ayuntamiento, un fax urgente, exigiendo la paralización de cualquier acuerdo del ayuntamiento, que lo iba a dar esa mañana. Ya estaban las máquinas aquí, ya habían entrado las máquinas, bueno, aquí me refiero a Berli, para derribarlo. O sea, es una lucha muy difícil y es importante que los jóvenes os mentalicéis a esto, a estar y a colaborar y entre todos podemos. Muy bien, gracias.